Buenos días, esta es una clase del curso Capacitación en el manejo de bases de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos bases de datos para el estudio de enfermedades genéticas humanas. Nos concentraremos en la base de datos OMIM. Antes de comenzar específicamente con la base de datos, hagamos una rápida y breve revisión de algunos conceptos que utilizaremos. Las células contienen 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen la función de almacenar y transmitir la información genética. De los ácidos nucleicos tenemos 2 tipos, el ADN y el ARN. El ADN es el que almacena la información genética en porciones que llamamos gen. Estas porciones de información genética son utilizadas para sintetizar una cadena polipeptídica, o una proteína que va a cumplir una función determinada. En las células humanas existen 2 tipos: las células que llamamos diploide o las células que llamamos haploide. Esta clasificación se hace en función del contenido de ADN. Las células diploide tienen, podríamos decir, 2 moléculas de ADN, una proveniente de cada progenitor. Como dijimos, la molécula de ADN está dividida en sectores que esquemáticamente representamos acá. Cada uno de estos sectores sería un gen. Y cada molécula de ADN tiene genes para sintetizar proteínas que cumplan una misma función. Llamamos cromosomas homólogos a aquellas porciones de la molécula de ADN que tienen la misma información. También existen células haploides, que son las células que constituyen las gametas y que tienen una sola molécula de ADN que resulta en parte de la mezcla de las moléculas de ADN de una célula diploide durante el proceso de meiosis. Estas células tienen un gen para la síntesis de cada proteína. Durante la fecundación, que se origina un nuevo individuo, se genera una célula diploide que lleva el ADN de un progenitor y el ADN del otro progenitor, que, como dijimos, está dividido en genes. Acá tenemos ampliado y tenemos diferentes situaciones. Podemos tener en cromosomas homólogos, o sea que tienen la misma información. Por ejemplo, tenemos un gen 1 de un progenitor, tenemos un gen que lo llamamos dominante, porque tiene información para dar origen a una proteína y va a dar esa proteína. Pero el otro gen es recesivo, es un gen que cuando se halla en presencia de un gen dominante no puede dar origen a la proteína. Por lo tanto, referido a esta proteína se expresará uno solo de los genes. Si centramos la atención en el gen 3, ambos genes son iguales. En tal caso llamamos que es homocigota. Cuando los genes son iguales, no hay una relación de dominancia y por lo tanto ambos genes van a dar origen a la misma proteína, que en este caso la proteína 3. Así hablamos de genotipo. Cuando un locus, digamos, es ocupado por 2 genes que son diferentes, decimos que el genotipo es heterocigota. Y en este caso es heterocigota dominante. En cambio acá tenemos un genotipo que es homocigota, porque ambos genes son iguales. Si ambos genes fueran dominantes, sería homocigota dominante, y si no, es homocigota recesivo. Veamos algunas posibilidades que nos pueden conducir a individuos normales o anormales. Nos centraremos en un solo gen para analizar esta situación. Supongamos que tenemos un individuo 1 y un individuo 2 que son progenitores de nuevos individuos. En este caso, en el individuo 1, tenemos un gen normal que es dominante y va a dar origen a una proteína normal, pero tenemos un gen recesivo con una mutación, es decir, va a dar una proteína anormal. Por supuesto, en este individuo va a ser normal, porque como este gen es dominante, impide la expresión de este.
En el individuo 2 también tenemos un gen dominante y un gen recesivo. Este individuo es normal porque a pesar de tener un gen que genera una proteína normal, la proteína que se va a sintetizar es normal. Pero cuando generen gametos y vayan a dar origen a la descendencia, ¿qué va a ocurrir? Este individuo, el individuo 2, va a poder dar dos tipos de gametas, lo que llevan el gen normal dominante y el gen anormal recesivo. El otro individuo, de la misma manera, tendrá gametas con el gen normal y otros con el gen anormal. Cuando se produzca la fecundación hay 4 posibilidades. Normal dominante con normal dominante que nos dé un individuo, en este caso es heterocigota, aunque ambos son dominantes y normales, heterocigota porque están representados en diferente color, no son proteínas iguales. En este caso es heterocigota, dominante, este es heterocigota con un dominante y este es un homocigota recesivo. Como el gen recesivo para expresarse tiene que estar en forma homocigota, de las 4 posibilidades que existen, solo una de ellas daría origen a un individuo con proteínas anormales. Es decir, que entre un individuo con este genotipo y otro con este genotipo, la probabilidad de tener un hijo enfermo es del 25%. Una cosa importante a resaltar acá es la siguiente. Si el gameto que tiene el gen recesivo se fecunda con la gameta que tiene el gen recesivo, si bien la probabilidad de que eso ocurra es un 25%, cuando ocurre, ese individuo va a tener todas sus células con el genotipo recesivo homocigota anormal y por lo tanto va a padecer la enfermedad. Veamos otra situación. Supongamos tenemos un individuo con un gen dominante anormal y el otro recesivo normal. Por lo tanto, este individuo es un individuo que podríamos decir padece una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque el gen dominante va a dar origen a una proteína que no cumple adecuadamente su función. El otro individuo tiene un gen dominante normal y un gen recesivo normal. Este individuo es normal, no padece enfermedad. En las gametas tenemos acá 2 posibilidades. Una gameta que lleve el gen dominante anormal y otra que lleve el gen recesivo normal. Por este lado tenemos dominante normal y recesivo normal. Cuando se produzcan las combinaciones posibles, lo que vemos es que en este individuo el problema está acá, donde está el gen dominante normal. En esta posible combinación que tenemos un gen dominante anormal con un gen dominante normal, tendremos ambas proteínas si se mantiene la relación de dominancia y la probabilidad de este individuo es de este tipo de individuo de un 25%. Podrá ser un individuo que manifieste la enfermedad en algunas situaciones, pero como tiene la proteína normal podría pasar desapercibida. En cambio, en este caso, que la fecundación se produjo entre una gameta que tiene el gen recesivo normal y el gen dominante anormal, este individuo te padecerá la enfermedad porque este gen dominante dará origen a una proteína que no cumple su función. Volvemos a resaltar que estas son probabilidades antes de la fecundación. Una vez que se produjo la fecundación, el 100% de las células tienen el genotipo que se produjo. En un ejemplo más, acá tenemos un individuo que tiene 2 genes recesivos con mutación. Este individuo es un individuo que padece una enfermedad o al menos tiene una proteína anormal. Y este individuo tiene 2 genes dominantes normales. Acá tenemos un homocigota recesivo anormal y acá tenemos un homocigota dominante normal. Las gametas posibles, acá está hecho con el mismo esquema, pero las gametas son iguales. Como son homocigotas, tenemos dominantes y recesivos. Como podemos ver, todas las cruzas son heterocigotas. El dominante con el recesivo. Como el dominante va a producir la proteína normal, en todas las posibilidades tenemos proteínas normales. Por lo tanto, a pesar de que uno de los progenitores padece una enfermedad genética, toda la descendencia va a ser normal porque es portadora de un gen anormal, pero también es portadora de un gen normal dominante, que es el que va a dar origen a la proteína funcional. Vamos a ver ahora una aplicación de esto a problemas metabólicos específicos. Acá tenemos un esquema del metabolismo de los glúcidos, donde vemos diferentes vías metabólicas y diferentes
sustancias como la glucosa, el piruvato, el glucógeno. Nos vamos a centrar la atención en la glucogenólisis, que es un conjunto de reacciones químicas que transforma el glucógeno en una molécula perteneciente a la vía de la glucólisis y que puede dar origen a glucosa o a piruvato dependiendo la situación metabólica o el tipo de órgano. Ampliando un poco esta vía metabólica, acá tenemos el glucógeno. En este esquema vemos tanto la glucogenólisis como la glucogenogénesis. La glucogenólisis está representada acá. El glucógeno, al incorporar una molécula de fósforo, se transforma en glucosa 1-fosfato, con la participación de dos enzimas, la glucógeno-fosforilasa y la enzima desramificante. Luego esta glucosa 1-fosfato se va a transformar en glucosa 6-fosfato por acción de la enzima fosfoglucomutasa, y esta glucosa 6-fosfato puede seguir dos caminos: metabolizarse y degradarse hasta llegar a piruvato y seguir avanzando quizás hasta acetil-CoA o dióxido de carbono en otras vías metabólicas, en general cuando se requiere producir energía, o podrá generar glucosa por la eliminación del fósforo a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Lo que vamos a investigar a través de base de datos es si existen patologías asociadas a estas proteínas, o sea, a estas enzimas. Para esto nos vamos a centrar en la base OMIM, que es una base que nuclea información sobre enfermedades genéticas heredables. Para ello nos vamos a dirigir a un navegador de internet y vamos a escribir su URL, www.omim.org. Y acá hemos ingresado a la base de datos, donde acá tenemos una caja de texto para hacer la búsqueda. Muy bien, entonces recordemos que lo que nos interesa son enfermedades genéticas asociadas a enzimas o proteínas que participan en la glucogenólisis. Podemos, a través de esta caja de texto, hacer una búsqueda que siempre iremos refinando. Sabemos que las enfermedades que están relacionadas al almacenamiento y la utilización del depósito energético glucógeno llevan el nombre de glucogenosis. Entonces podemos hacer esa búsqueda. Acá se va desplegando, acá tenemos glucogenosis. Acá se nos hace un listado de un número importante, donde siempre el término glucogenosis ha estado machado con la enfermedad. Entonces, bueno, lo que tendremos que hacer, tenemos algunas opciones, pero la forma más sencilla es que hacemos clic y nos dirigimos acá a la descripción de la enfermedad, y acá siempre al principio tenemos la mutación en que ocurre. Acá nos dice que la mutación ocurre en el gen del transportador GLUT2, por lo tanto no sería de nuestro interés, ya que, como recordamos, estamos estudiando la glucogenosis, donde básicamente tendríamos tres enzimas, si simplificamos la vía: la glucogenofosforilasa, la enzima ramificante y la fosfoglucomutasa. Entonces, bueno, esta no sería. Volvemos hacia atrás, vamos a ver la siguiente, esta enfermedad de almacenamiento de glucógeno 9A1. Acá nos dice que es causada por una mutación en el gen PHK2 que codifica la subunidad alfa-2 de la fosforilasa quinasa hepática. La fosforilasa quinasa es una enzima que regula a la fosforilasa, es decir, de la vía de la glucogenólisis. Por lo tanto, esto sería de nuestro interés. Muy bien, veamos qué información podemos obtener. Acá, como vemos, en primer lugar tenemos diferentes nombres con los que se puede encontrar la enfermedad. Acá tenemos el nombre de la enfermedad, tenemos la tipo 9A1, 9A2. Acá tenemos el tipo de herencia, es ligada al sexo, ligada al cromosoma X y recesivo. Es la forma de herencia. Y acá tenemos el gen fosforilasa quinasa A2, que también está expresado acá abajo. Y acá nos da la misma información, que es
en qué cromosoma se encuentra el gen, etc. Como dato importante, tenemos acá una sinopsis clínica para quien le interesa más esta parte, donde vemos el tipo de herencia, qué efecto tiene sobre el crecimiento en el abdomen, qué ocurre a nivel del hígado, por ejemplo, hepatomegalia, a nivel neurológico y así sucesivamente. Veamos ahora este botón, Phenotypic Series. Acá podemos ver que nos agrupan, nosotros estamos estudiando enfermedades de la glucogenólisis y acá nos agrupa las enfermedades relacionadas al almacenamiento de glucógeno, es decir que hay 24 posibilidades dentro de las cuales debe estar la que nosotros estamos estudiando, está por acá, la déficit de fosforilasa quinasa tipo A. La 2 y la 1. Entonces acá tenemos, si queremos enfermedades relacionadas, las tenemos acá. Acá está la localización del cromosoma y acá tenemos el tipo de herencia, como habíamos visto. Las que estamos estudiando eran asociadas al cromosoma X. Acá tenemos esta columna que es una llave, una clave para identificar cada enfermedad. Que figura un número, acá abajo tenemos el número, en el caso 3 dice que las bases moleculares son conocidas, pero bueno, para cada número nos dirá qué tipo de conocimientos existe. Acá tenemos el gen que está defectuoso. Esta columna, respecto al fenotipo, es interesante, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando justo las dos que estamos estudiando, que es el déficit de fosforilasa quinasa tipo 2 y tipo 1. Si nosotros queremos ver las diferencias, o con cualquier otra podría ser, pero supongamos estas dos, las marcamos, y acá tenemos un botón que dice compare. Entonces nos genera una tabla donde acá nos da la enfermedad, está asociada a fosforilasa quinasa tipo 2, tipo 1, en ambos casos, por ejemplo, son recesivos ligados al cromosoma X, respecto al crecimiento no marca diferencia porque uno lo tiene, es decir, por ejemplo, las bases moleculares, esta está causada por una mutación de la subunidad alfa-2 de la fosforilasa quinasa del hígado, mientras que esta es específica del músculo. Entonces así podemos tener una rápida comparación de enfermedades de origen genético. Bien, pasado toda esta parte sinóptica, digamos, luego tenemos todo un enfoque en forma de textos, como podemos ver acá, descripciones. La información es la misma que estuvimos viendo, la diferencia es que nosotros acá tenemos referencias bibliográficas, una buena descripción de la enfermedad, las características clínicas, el manejo clínico de la enfermedad, tipo de herencia, siempre con las referencias que podemos identificar rápidamente. Y acá vamos a ver, hay modelos animales, por ejemplo, si es que existen. Y acá tenemos referencias bibliográficas, algunas como full text, mayoría de ellas. Una larga lista, va a depender. Y acá abajo tenemos, para finalizar, cuándo fue creada esta base de datos, podemos ver que tiene más de 100 años, y quiénes son, en qué época se hizo la última actualización.